Hola amigos, ¿cómo están? Estoy encantado de estar una vez más aquí con ustedes, platicando de diferentes temas que para nosotros son apasionantes y espero contagiarles un poquito de esa pasión que sentimos por ellos a ustedes. Generalmente está aquí conmigo nuestro querido Adolfo Castro, quien el día de hoy está en una misión secreta que no podríamos revelarles hasta dentro de unos pocos semanas, porque, bueno, ya verán, estamos preparando nuevas cosas para ustedes, pero pues el día de hoy estamos de manteles largos, porque tenemos una invitada que además de ser una gran profesional, es una gran amiga, Belinda Coria. ¿Cómo estás, Bel? Hola, Uva, bien, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, con muchísimo gusto de saludarte. Belinda, bueno, Belinda tiene una larga trayectoria como empresaria y emprendedora, con muchísimos proyectos. Actualmente, pues uno de los mejores restaurantes de sushi del sur de la ciudad, ¿no? Ay, muchas gracias. Pues sí, ya 15 años laborando y vamos por más. Es un concepto diferente, es una fusión de comida asiática, tanto japonesa, china, mandarín, tailandesa. Pues lo combinamos y mira, ya vamos por un camino bastante avanzado, pero todavía tenemos Todavía que falta seguir. mucho. Sí, todavía Súper. falta mucho, mucho, mucho. Sí. Bueno, pues eso significa que siguen innovando, que siguen creciendo, y sí es cierto, amigos. Ya un poquito más adelante les platicaremos sobre este concepto, dónde está y etcétera, para que si están en la Ciudad de México, pues nos acompañen a probar estos deliciosos platillos que nos platica Belinda. Sin embargo, y mira, yo tengo muchas ganas de hacer un podcast sobre temas más de emprendimiento, y me gustaría que hiciéramos una cosa que fuéramos más hacia allá en unas semanas o en unos meses, pero el día de hoy vamos a platicar un poco sobre un tema que es lamentablemente más común de lo que pareciera, pero que la gente, y te platicaba ahorita antes de empezar la grabación, que la gente no lo dimensiona, no conecta con estos temas, ¿no? O sea, no sé si es que de pronto como que las personas que nos encargamos de difundirlo no lo hacemos apropiadamente, o no lo consideran tan cerca de ellos, sino hasta que empieza, no lo sé, pero pues me gustaría que hiciéramos este ejercicio por ponerle nombre y apellido, como lo acabo de hacer, a un caso de terror, ¿no? Oh, sí, sí, fue bastante complicado, con una sola intención de tener una vejez, ¿no? Tranquila, que fue por parte de mi padre, y con la mera facilidad que uno a veces da unas copias simples. Así Mira, fue ¿qué como te empezó parece? todo. ¿Sí? ¿Qué te parece si nos platicas, pues un poquito de qué se trata este tema de usurpación de identidad del cual fuiste víctima? Sí, claro que sí, con mucho gusto, Valdo. Pues mira, como te comento, ¿no? Todo empezó con esa intención. Mi padre quería vender su casa para tener una vejez tranquila, con el afán también de invertir un poco, y vivir de su pensión y de lo que le dejara, ¿no? Este dinero que pues por muchos años, ¿no? Se trabajaron. Entonces, con una amistad dentro del club, se pone a sus servicios para promoverle su casa. Mi papá acepta, puesto que este señor ya le había vendido una propiedad a la pareja de mi prima. Entonces, pues con esa confianza, digo, entre la amistad, entre que ya había un caso de que sí había sido exitoso, entonces mi papá dijo, pues adelante. Y así fue como empezó todo. La promoción de la casa fue, pues, más o menos aproximadamente como de un año, cuando llegó la persona interesada, ¿no? Oye, Beli, nada Pues, más, ajá.
¿firmaron algún tipo de contrato? O sea, digo, entiendo que desde esas veces que estás, como tú dices, ¿no? En el club platicando y le dices a alguien, oye, voy a vender mi casa, y te dicen, oye, ¿sabes qué? Fulanito es buenísimo, o él mismo, ¿no? Está en el desayuno o ahí en la plática y te dice, oye, yo me ofrezco. Pero, digamos, más allá de esa relación de amistad que fue la que los acercó, ¿hubo algún tipo de contrato? ¿Cómo se dio esta parte? Pues no, en un principio no hubo un contrato. Efectivamente, ya sabes, la confianza, no hubo la relación, ¿no? Y pues obviamente el antecedente, ¿no? El antecedente fue la pauta de que era un buen promotor de bienes inmuebles. Y obviamente pues a eso le sumas un poco pues la labia, un poco, pues, ¿no? La gente que se dedica a las ventas, ¿no? Definitivamente muchos tienen esa característica de envolvimiento. Desconocemos si la persona haya tenido que ver de raíz con toda esta situación, porque pues se desapareció. Entonces ya no supimos más. ¿Dejó de ir al club? ¿Dejó de ir a todo o cómo? No, sino cuando nos enteramos de todo, pues obviamente mi papá lo busca. En un momento acepta, ¿no? Estar presente, de hecho al levantar la denuncia estuvo ahí, pero después se desapareció. Sí, se desapareció. Entonces pues ahí fue cuando pues bueno, algunos hechos o algunas acciones, ¿no? Nos dejan mucho que ver a veces de las personas, ¿no? Entonces jamás supimos de él. Él quedó de devolver el anticipo que se le había dado, que había pedido muy poco, de como 20,000 pesos, al hacer la intención de compra, y jamás volvió. Ni regresó ni volvió. A ver, pero entonces aquí todo fue a través del agente inmobiliario. Todo fue a través de él. Él, obviamente, pues, él lleva al cliente. El cliente, en la primera visita que tuvo al bien inmueble, le encantó. Sin embargo, dijo que sí requería que su esposa lo viera. ¿Por qué? Pues porque al final iba a ser una propiedad para ella. Entonces se volvió a hacer una nueva cita. En esa cita la señora queda encantada con la propiedad, y le dijo, ¿sabes qué? Ya no me la estés promoviendo, nos interesa la casa, solamente que voy a pedir un crédito hipotecario. Y ahí es cuando nosotros, las personas que realizan este trámite requieren ni siquiera una copia de la escritura completa, sino simplemente cómo está en el registro público de la propiedad, una copia, las identificaciones de mis papás, porque tenían en copropiedad, y pues el comprobante del agua y el comprobante del predial. Nada más con eso. Eso fue lo que se les exhibe. Obviamente los documentos se le dan al agente inmobiliario, y él es el que se los proporciona al cliente interesado. Así fue como empezó todo. Bien. Sí. Oye, y en ese caso, ustedes hasta ahí pues no parece pues nada raro, ¿no? Todos los que hemos estado de una u otra forma en una operación inmobiliaria, pues sabemos que generalmente es así, ¿no? Exacto. Entonces todo aparentaba pues que iba por buen camino, ¿no? Y así fue, y de repente nos avisa el agente inmobiliario que ya llega en próximos días los agentes evaluadores que van por parte tanto de la notaría como del banco. Con esto de la primera, bueno, de la intención de compra, cuando se solicitan los documentos, habrán pasado unos 2 meses y medio aproximadamente. Y pues sí, llegaron tanto los evaluadores, eran como 8 personas que habían ido a evaluar la propiedad, porque iba parte de la notaría y parte del banco. Iban gente de ambos, y pues ahí fue cuando se les muestra el bien inmueble, se toman medidas, todo, y pues ahí es cuando nos dice el agente inmobiliario, esto aproximadamente unos 15-20 días como máximo, y ahora sí se vende la propiedad.
Bien. ¿No les Pues eso pareció es extraño que hubiera tanta gente en un proceso de evaluación o no lo habían vivido? Porque también esa es la otra, ¿eh? O sea, lo que comentas exactamente. es muy cierto. O sea, de pronto muchas personas compran un inmueble y a lo mejor pasan 20 años antes de que lo vendan y es su único patrimonio bueno, pues ahora que las casas en la Ciudad de México son tan caras y en muchas zonas metropolitanas del país, Claro. entonces pasa mucho tiempo, no es algo que si estás fuera del negocio inmobiliario, no es algo con lo que estés familiarizado, nada más que ahorita que me Exactamente. lo comentas, pues a mí es una de las cosas que me brincan. A ustedes en ese momento no les saltó. En ese momento sí nos pareció sospechoso, sin embargo, al decirnos el agente inmobiliario, es que vienen de parte del banco y de la parte de la notaría, pues obviamente nosotros dijimos, bueno, pues, o sea, ¿no? O sea, cada quien trae su equipo, Okay. porque sí nos saltó, sí nos saltó, porque aparte justo iba, como que todos querían ver diferentes áreas de la casa. O sea, Sí. no como en comunión de que, bueno, vamos viendo la parte de abajo, vamos la primera planta, o sea, nada. No, Fue no, así o como, sea, como, unos estaban viendo allá, exacto, eso sí, por eso es que nos causó alerta. porque Definitivamente era además la primera vez. es normal que cuando llega tanta gente a hacer un avalúo, pues, y hacen esto, pues digo, si el dueño generalmente está solo o está con una persona, entonces forzosamente dejas a gente del equipo sola por la casa, Exacto, ¿no? exactamente. Ahí fue cuando mi papá le comenta a la gente inmobiliaria, oye, pues ¿qué pasa, no? O sea, ¿por qué tantas personas? No, es que como es una propiedad grande, se está haciendo por diferentes áreas, y pues como te repito, ¿no? Son equipos de dos lados importantes para verificar que la acción sea correcta. Ok. Y dijimos, bueno, ¿no? Entonces, pues ya mi papá veía uno, yo ya veía otros, en ese momento también llega la persona interesada por la propiedad. Ok, ok. Entonces ya Y fue generalmente no otro, ocurre, ¿no? no. Y definitivamente es la primera vez que nosotros vendíamos un bien inmueble, ¿no? Desconocíamos Claro. más que lo que nos iba coachando el agente inmobiliario, pues ahí es como nosotros íbamos pianito, ¿no? Conforme lo que él nos iba diciendo. Y pues así fue como nos quedamos. Pasaron esos 15, 20 días y pues nada. Ok. Mi papá contacta al agente inmobiliario y le dice, bueno, pues ya, ¿qué fue lo que pasó? Le dijo, mira, ya, bueno, la persona sí tuvo a favor lo del crédito inmobiliario, sí se lo otorgaron, solamente que ya no lo localiza. Ya lo contacté vía correo, vía, obviamente celular, WhatsApp, ya fui a la propiedad, ya no lo localizo. A su domicilio, nada, no lo localizamos. Y así quedó. ¿Con qué banco era el crédito? Con Banorte. Ellos fueron los que otorgaron el crédito. Y al no pasar, mi papá le preguntó, bueno, pues si ya lo otorgaron, ¿qué fue lo que pasa? Y le dijo, no, pues definitivamente a lo mejor hubo en el procedimiento algo anómalo, no presentó a lo mejor una documentación que se le requería, no sé, ya no lo puedo contactar y obviamente pues ahí se quedó. Y así pasó como un mes y medio más. Y cuando yo voy a visitar a mi papá, llega la correspondencia, ¿no? Que todos mis documentos y toda mi información siempre ha llegado a esa propiedad. Y ahí es cuando me dice, hija, ya llegó tu correspondencia. Cuando reviso, le dije, no, pa, no está mi nombre. Y me dice, me dijo, pero pues es de Banorte. Y le dije, sí. Y le dije, pero no está mi nombre. Paso. Y como que nos salta inmediatamente conversando. Me dice, hija, ¿por qué no abres la correspondencia? Y le dije, pues sí, hay que ver pues, de qué es, ¿no? Claro. Y ahí es cuando nos damos cuenta que estaban haciendo el primer cobro de la primera letra del crédito hipotecario. Ok. Obviamente, digo, es sobra decirlo, ese dinero tu papá jamás lo recibió. Jamás lo recibió, jamás nosotros lo vimos, jamás fuimos ante notario a llevar la documentación, evidentemente ya
En original, nada, absolutamente nada. Bueno, a mi papá jamás se le pidió un número de cuenta. Claro, claro, o Jamás, sea, jamás, jamás. simplemente se hizo el avalúo, ahí termina para ustedes el proceso. eh, Exactamente. Ahora, cuando hay una operación de este tipo, pues bueno, generalmente después del avalúo viene una aceptación como tal por parte del banco, donde ya le emiten una carta a la persona diciendo que está autorizado el crédito por determinado monto. Algunas veces el avalúo es menor al monto de la casa y entonces le dicen, oye, ¿sabes qué? Si tú querías 1,000,000 de pesos, pues ahora el banco determina que por ese inmueble te puede prestar 700,000 y tú tendrás que poner el 30%, o en fin, ¿no? Ya esos son Sí, temas sí, de negociación de créditos hipotecarios, claro. pero bueno, digamos, se acepta, después pasa a la notaría, donde de hecho los bancos y las notarías trabajan en conjunto, porque Es correcto. tienen, si tú quieres trabajar, por ejemplo, en Banorte o en cualquier banco de México, Ujú. si tú quieres trabajar como notario con un banco, pues bueno, tienes que estar debidamente registrado y etcétera con ellos, porque no puedes firmar con cualquier notario, sino con alguno de los de su pool de notarios. Claro, exacto. Y las firmas se hacen generalmente en las oficinas del banco, Por ¿no? supuesto, por supuesto. Donde el notario, bueno, generalmente cuando son notarios del banco se pide cuando son notarios del banco, pues bueno, todo el mundo se identifica y etcétera, y en ese momento se da un cheque de caja del banco a nombre del propietario del inmueble. No, o sea, tú puedes lo que sea, platicar con tu papá, lo que sea, pero si el inmueble está a nombre de él, no hay forma, no hay poder humano que haga que el cheque no salga a nombre de él, justamente porque es como se perfecciona la operación de crédito. Entonces, todo Claro. esto no existió en el caso de ustedes. No, no existió para nada. De hecho, te digo, como nos dimos cuenta fue por esa correspondencia. Volvemos a hacer contacto con el agente inmobiliario. Mi papá no recordaba bien el nombre del supuesto comprador, y pues obviamente coincidía totalmente, ¿no? Ok, ok. Y ahí fue cuando nosotros nos enteramos, y justamente el mismo día el gerente del banco, bueno, que ahora ya se le llama director de sucursal, asiste con una persona de jurídico de Banorte a visitar la propiedad y a solicitar el primer pago. El mismo día, o sea, con 2 horas de diferencia. Bien, o sea, Y ahí es cuando empieza toda la historia. ¡Qué locura! Sí, porque aparte fue como muchas coincidencias. Por ejemplo, que justo la correspondencia llegara el mismo día que ellos asistían a solicitar el primer pago. O sea, como que el agente inmobiliario también se quedó como, o sea, sí supe que sí se lo otorgaron, pero pues se supone que no entregó alguna documentación, por eso ya no se llevó a cabo, o a lo mejor desistió. Sí, pero ya no lo puedo localizar. Porque además, ¿estás de acuerdo que esas, y amigos, eso, por favor, el objetivo de tener aquí a Belinda es que ella misma lo dijo de principio y creo que no podría decirlo yo mejor, ¿no? O sea, estás actuando de buena fe, estás actuando porque quieres tener una seguridad o quieres tener una propiedad mejor o una propiedad que se adecue a tus posibilidades, y pues al final generalmente creo que para la mayoría de la gente su casa es su patrimonio más grande, y justamente eso, y quisiera hacer hincapié en esta parte, o sea, el hecho de actuar de buena fe muchas veces nos impide ver las señales que estamos recibiendo del entorno, ¿no? Aquí ya vamos varias. En cualquier cobro de cualquier crédito que ustedes me digan, el primer pago, sí te llega el estado de cuenta cuando
cada vez menos, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar que te sigue llegando por correo, si no te llega a tu correo electrónico, pero en ese momento para el banco eres un número más, o sea, ese estado de cuenta se genera de forma automática y se envía de forma automática, no tendría por qué ir un agente, un director de sucursal o gerente de sucursal a exigir el pago, porque en ese momento pues ni siquiera ni siquiera estás en mora, ni siquiera nada, ¿no? Entonces ese es otro de los focos rojos que deberíamos prender, ¿no? Y por supuesto, pues el hecho de corroborar, pues con quién estamos haciendo la operación, porque creo que una parte importante de esto, pues es darle copias, tú dices copias simples, pero con una información valiosísima, de documentos que pues de inicio deberíamos tener pues de cierta forma resguardados, ¿no? Claro, por supuesto, sí, y que muchas veces uno pues para tal trámite, claro, una copia, ¿no? O sea, como con esa facilidad de ver que no va a pasar algo más, ¿no? O sea, nosotros nos quedamos totalmente sorprendidos a los alcances que llevó eso. Oye, y después de que se dio, o sea, de que fue el director de la sucursal y habló con ustedes, pues me imagino que en ese momento se pusieron un poco nerviosos. ¿Qué hicieron? Llegan y pues nos hacen como obviamente buscando a la persona, no nos querían dar evidentemente ni sus nombres, ni una credencial del banco, absolutamente nada. Okay. Hasta que el que interactuó más fue el director de la sucursal, y fue el que, y no vive aquí, y no, esta propiedad no es de esta persona, siempre ha sido la casa de mis padres, hubo la intención de venta, nada más que no se llevó a cabo, porque jamás volvió a aparecer la persona, ¿no? Tal cual como había sucedido. Claro. Entonces, y preguntándole, bueno, pues sí, pero ¿de qué sucursal vienes? ¿Cuál es tu nombre? O sea, ¿no? Y al ver la persona de jurídico que nosotros pues tampoco dábamos información de cuáles eran nuestros nombres, nada, la de jurídico no lo dijo tajante. Nada más les quiero avisar que su propiedad ya fue vendida, está hasta escriturada y redicen con un abogado. Eso fue lo que nos contesta. Ahí es cuando intercede el director de sucursal y nos comenta: mi nombre es tal, no le puedo proporcionar ninguna tarjeta, yo estoy en la sucursal de Lindavista, ¿no? Para lo que se les ofrezca. Lindavista es, como les dije, Belinda es mi amiga, hace apenas nos estamos conociendo, como 15 años, yo creo. Belinda vive al sur, ustedes saben que la Ciudad de México es enorme. Belinda, lo que nos está platicando ocurrió en la zona sur de la ciudad. Exactamente. Y la sucursal de Lindavista, que es a la que hace referencia, está en la zona norte de la ciudad, más o menos como 20 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, sí. Nada más para referencia a nuestros amigos que no son de la Ciudad de México, o sea, una sucursal además bastante lejos, ¿no? Sí, que no tuviese, bueno, al parecer creo que el supuesto comprador vivía como un poco en la zona norte, pero tampoco era como su sucursal de cabecera, sino claro, más bien la que le asignaron. Ok, entonces, ahora, estas personas se van, afortunadamente estabas tú con tu papá, y ¿qué hacen? Pues nos acercamos a la sucursal más cercana, que está en Miramontes, y afortunadamente, pues bueno, ¿no? O sea, ya cuando uno ve todas esas cosas, empieza a atar cabos de, pues sí, claro, por eso a lo mejor vinieron tantas personas. Qué raro que haya venido el director de sucursal, ¿no? Que se haya tomado la molestia de venir a ser el directamente la cobranza. Qué coincidencia que llegó la correspondencia. Entonces empezamos, y mi papá ahí inmediatamente me dijo: no, aquí hay algo. Nos vamos a la sucursal, afortunadamente nos atiende la directora de sucursal, le comentamos todo lo que nos había pasado, y obviamente ella se mete en sistema, y me dijo: miren,
La información que les dio el director de sucursal de Lindavista sí coincide, pero esta es una información que es abierta para todo público, que se encuentra en nuestra página. Okay. Entonces, pues a lo mejor probablemente no es. No era el director. Probablemente no era. Yo les recomiendo que ahorita mismo levanten un acta. ¿Para qué? Para que quede en aviso que ustedes ya se dieron cuenta para cualquier cosa futura. Okay. Así fue como lo hicimos, llamamos al agente inmobiliario, ahí es cuando, pues obviamente, de cierta forma, sin decirle tanto al agente inmobiliario, lo hacemos que nos dé un contrato. Okay. Que nos exhiba las identificaciones que él había recibido por parte de la persona, la documentación, perdón, no la documentación, más bien sus contactos, ¿no? Pues el WhatsApp, todo esto. Y pues bueno, nos acompaña a levantar la denuncia, así es como lo hacemos, pero obviamente la Ministerio Público nos dijo, a ver, ustedes levantan una denuncia, pero ¿y qué tal que la persona no es? Y ahí es cuando, pues obviamente todos los foquitos se nos prenden y decimos, claro, sí, es como dijeras Juan Pérez, pues sí, pero hay cuántos Juan Pérez, ¿no? Sí, y evidentemente pues estábamos en un caso de, como lo dice el título de este podcast, de usurpación de identidad en varias vertientes. Y además en este caso, fíjate que tu caso me parece de lo más interesante, porque estamos hablando de usurpación de identidad y delincuencia organizada. O sea, exactamente. La cantidad de personas que tuvieron que ponerse de acuerdo para que se diera este delito, híjole, pues sí fue bastante grande. Entiendo que el costo de tu casa es alto, pero digamos, cuando interviene pues una persona dentro de la sucursal, una persona dentro de la sucursal, una persona dentro del área de jurídico, una persona dentro de una notaría, sí. Y aparte los que actúan como compradores, pues a lo mejor estamos hablando de que la gente, digo, obviamente lo hacen masivamente, ¿no? Claro. Pero estamos hablando de bandas perfectamente organizadas y que saben cómo actuar y etcétera, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento fue cuando ustedes les hacen ver que probablemente estén siendo víctimas de este delito. ¿Y qué procede? ¿Qué siguen? ¿Qué hacen ustedes? Pues en ese momento, como te menciono, obviamente llevar a la persona y tener por lo menos un contrato de que nos estaban promoviendo la casa, porque pues afortunadamente a veces la confianza, ¿no? Que uno otorga y pues obviamente ahí al tener ese contrato, pues obviamente también a nosotros de cierta forma pues nos respaldaba al tener esa información. Y literal, mi papá y yo nos volvimos los agentes 007. Fuimos a todos los lados, o sea, todas las alertas que ahora sí se nos presentaban, a todas les hacíamos caso. La gerente del banco que contactamos de cerca del domicilio, nos dijo, pues bueno, yo también les aconsejo que verifiquen si la persona que fue, si está en esa sucursal que les mencionó. Ok. ¿No? Ahora, la Ministerio Público, a ver, verifiquen toda la información que tiene el agente inmobiliario, vayan al colegio de notarios, pues verifiquen hasta en el registro público de la propiedad para ver hasta dónde se llevó a cabo, ¿no? Sí. Y así empezamos, y a la par pues buscar un buen abogado. ¿Por qué? Porque pues desafortunadamente pues sí, el monto del avalúo de la propiedad era alto, el otorgamiento del crédito fue casi del 80% del valor de la propiedad, que normalmente no ocurre. Alguien de confianza, porque pues al final, o qué estrategia te iba a manejar para llevar el caso, porque muchos no te preocupes, vamos a hacerlo por la vía penal,
levantas la denuncia, sí, claro, sí, pero ¿y el tema administrativo? Claro. Oye, fíjate que yo Ahí justamente ayer estaba platicando con una persona y le decía que la importancia de tener un buen abogado cerca. sí. Me ha tocado, obviamente no con temas como pero me ha tocado que de pronto cuando se dan situaciones de separación de algún colaborador, ¿no? Yo a lo que más me conflictúa y me choca, para serte bien honesto, es que tengan un primo abogado que va en quinto semestre de Derecho o que se graduó hace 15 días y que llega y que les dice, bueno, pura tontería, y pues la gente llega así conmigo a pedirme las perlas de la Virgen por cosas que no tienen ni siquiera un sentido. Sí. Obviamente cuando lo vives de un lado de la mesa, pues lo puedes odiar, como te lo acabo de confesar, ¿para qué te voy a mentir? Pero del otro lado, fíjate que ya pensándolo bien, pues pobres chavos, porque ellos lo único que están haciendo es confiar en alguien que no está lo suficientemente bien capacitado para hacerlo. Nosotros ahora que estamos en unas revisiones de contratos de unas cosas que andamos haciendo, como es un tema muy específico, lo padecemos. Me imagino que pasa lo mismo en todos lados. Tú eres una persona que conoce a mucha gente, pero un poco, porque me lo llevo aquí como una de las grandes lecciones, ¿cómo buscas a un abogado? Y sobre todo, yo lo que le digo a mis amigos cuando hablamos de este tema, a ver, a lo mejor es tu primo abogado o tu novio o tu amigo abogado que ha estado contigo en las buenas y en las malas, pero tienes que saber que si es un abogado laboralista, pues no necesariamente vas a estar de un tema de penal. Claro. O también ser muy honesto y decir, pues es mi cuate y se daría la vida por mí, pero no es un buen abogado, mejor busco un buen abogado. En ese caso, ¿cómo buscaron ustedes, porque sé que no estás metida en el mundo del derecho, cómo buscaron un abogado que más o menos pues les pudiera ayudar? Pues mira, afortunadamente, bueno, todo lo que mencionas, evidentemente a todos nos desconcierta, ¿no? Brutalmente que, bueno, llegue una demanda o que nos pase un caso así, o que haz un simple divorcio, una custodia de menores, o sea, ¿no? Todas estas situaciones que a veces, pues, uno realmente desconocemos y que, pues, realmente por la confianza o por creer que la amistad va de la mano con el profesionalismo, y pues la desesperación muchas veces pues tomas por eso que al amigo, que al primo, que no, que al conocido pero afortunadamente nosotros en este sentido, una de mis grandes amigas, su padre es notario, nos presentó de abogados con los que ellos trabajan, nos presenta a este grupo de abogados, y pues ya conectamos con ellos. Mi papá se sintió muy a gusto porque obviamente pues sí vimos como 3, 4 opciones y mi papá con ellos fue con los que le dio ese feeling y dijo, okay, con ellos lo hacemos con ellos. No eran los más baratos definitivamente, pero la estrategia que nos presentaron nos pareció, obviamente sin un conocimiento mayor, ¿no? Sino simplemente decir, bueno, pues claro, si demandamos penalmente, bueno, pues puede ser un alias, puede ser una persona, ¿no? X, claro, que pues vas a buscar ¿no? Como te comentaba, Juan Pérez, pero pues ¿cuántos Juan Pérez hay, no? Claro. O civilmente cómo lo abordamos, o administrativamente también cómo lo hacemos, ¿no? Obviamente sin todavía conocer a lo que nos enfrentábamos, ¿no? Que o sea, ya todavía en ese momento no habían dimensionado todo, porque no, obviamente cuando pasan las cosas pues ya todo el mundo es sabio, ¿no? Pero sí. Pero en ese momento todavía no sabían hasta dónde había llegado o hasta dónde estaba llegando el problema. No, porque pues los abogados pues obviamente les planteas, ¿no? A grandes rasgos qué es lo que sucedió, pero pues hay que investigar, ¿no? Hay que meterse más a fondo para ver hasta dónde
llegó la situación. En este caso, pues llegó hasta una escrituración. Okay. No solamente a un otorgamiento de un crédito hipotecario, okay, sino que a una escrituración. Entonces había que hacer movimientos tanto en el registro público de la propiedad, había que hacer obviamente la demanda penal, precisamente para que ya pararan esa escritura y que no se volviera a vender. ¿Por qué? Porque en todo lo que vivimos se habían dado casos. Okay. Que estas personas volvían a vender las propiedades. Sí, súper difícil. Y obviamente, pues mi papá, pues obviamente, pues es su patrimonio, como bien dices, ¿no? Muchas veces eso es lo que tienen, nada más, claro, ¿no? Claro, entonces, claro. Pues obviamente es el trabajo de toda la vida, ¿no? Su casa que pues, ¿no? Que al final un día dijo, bueno, y si lo hacemos, yo vivo con tanto, mi pensión, y pues al parecer todo resulta como fácil, ¿no? Porque sabes que el amigo, que el conocido, que ya vendió, ya esto, ya invirtió, ya le fue bien, ya, ¿no? Claro. Entonces, pues así fue, ¿no? Con esta mera intención de vivir tranquilamente, sin presión, sino recibir mensualmente su dinero y salsa. Y pues llegó a esto. Sí, fue muy complicado porque pues obviamente pues no sabíamos los alcances, ¿no? Y aquí de la raíz de todo y lo que nos detona todo fue justamente la usurpación que les hicieron de identidad a mis padres. ¿Por qué? Porque sí, porque súper interesante. Todo empieza con las identificaciones. Por eso es que llegó a una escrituración. Un notario ratifica la identidad, ellos sacan las INEs con diferentes caras, pero eran originales, con los datos de mis papás, con todo, pero eran originales. Entonces ellos, desafortunadamente hace tiempo, la gente no se ponía el nombre completo o ocupaba el nombre de casada, las mujeres. Entonces pues ahí es cuando hacen una ratificación de identidad ante un notario. Y de ahí, obviamente, al tener la ratificación, toda la documentación la pudieron sacar original. Claro. De hecho, fíjate que ese es un tema que yo siempre discuto con los notarios, porque yo les digo, a ver, es cierto, ellos se eximen de la responsabilidad diciendo, a ver, a mí me están presentando un documento en un acto que se presume de buena fe, entonces yo asumo que ese documento es el real y entonces por eso doy fe. No, ahí no hay una investigación más allá que yo creo que debería haberla, porque pues justamente porque vivimos en un mundo en el que lamentablemente por ahí tenía yo el dato, no sé si eran 5,000 o 10,000 pesos, pero te prometo que lo que costaba la casa de tu papá era muchísimas veces 5,000 o 10,000 pesos. Entonces, por 5,000 pesos sacas una INE falsa, donde viene el nombre de esta persona, de la persona que quieras. O sea, yo podría ser quien fuera por 5,000 pesos. Sí. Y me la imprimen exactamente igual a la que emite el Instituto Nacional Electoral, pero obviamente no cumple con ciertos requisitos de seguridad. Pero eso en una revisión de rutina donde ves el INE y ves que se parezca y ya, y la regresas, no la pasas por ningún tipo de lector especial, ni mucho menos, porque prácticamente nadie lo hace. Ahí es cuando te metes en el tema. Beli, me encanta platicar contigo, se nos va el tiempo, pero ¿qué te parece si nos vemos la próxima semana y vemos el desenlace de esta maravillosa historia? Claro que sí, con mucho gusto, Uva. Me dio un gusto estar con ustedes y pues espero que mi experiencia les sirva a muchos, y pues nos vemos la próxima semana. Claro que sí, muchísimas gracias amigos por estar con nosotros. Es increíble tener la oportunidad
de escuchar a personas que lo han vivido, porque siempre a partir de eso es como construimos una mejor realidad y una mejor sociedad. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado y pues bueno, nos veremos la próxima semana. Muchas gracias.